Apocalipsis, capítulo 12, la revelación de Jesucristo al apóstol Juan, parte 2. Mensaje bien dado, que es el diccionario de la vida de nosotros, de la vida espiritual que tenemos que tener nosotros con Él. Y ese mensaje se tiene que dar, porque Él dijo, Él dejó el mensaje, no pasará ni una tilde, ni una jota, que se haya cumplido lo que está escrito en este santo. Y el que le añade o le quite, tendrá las plagas para toda su perdición y será borrado en el libro de la vida. Y todo eso lo van a escuchar más adelante con la profecía de Apocalipsis capítulo 12 en adelante, del apóstol Juan, mandada por Jesucristo. Así que hermanos, no se vayan, porque sabemos que muchos no entienden la verdad, muchos no quieren entrar en la verdad, pero yo les digo hoy, Mario Enrique Suárez Correa, siervo de Jesucristo, para administrar su evangelio. Por eso yo les digo hoy, escuchen bien esta palabra. Es la profecía de Apocalipsis, dada al apóstol por Jesucristo. Así que no se vayan, que están a punto de conocer la verdad. Amén. Quédense bien sentados, porque la palabra está. Apocalipsis, capítulo 12, la revelación de Jesucristo al apóstol Juan, parte 2. Se recomienda la supervisión de los padres de familia. Algunas de las escenas de este documental pueden no ser apropiadas para todas las edades. Se recomienda a los padres dar orientación, ya que esta película representa eventos históricos que pueden contener imágenes sensibles. Seguimos en la revelación de Jesucristo, dada al apóstol Juan. Desde hace 2000 años atrás, el apóstol Juan es uno de los seguidores de Jesucristo, amado por Dios y escogido para su ministerio. Juan predicaba la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, cuando en ese tiempo hubo miles de persecuciones a todos los cristianos. Uno de ellos fue el apóstol Juan, que fue arrojado a un caldero de aceite caliente porque no quiso adorar al emperador Domiciano. Juan, con esa fe inmensa a Jesucristo, salió del caldero sin un rasguño, ya que el poder de Dios estaba con él. Y el emperador tomó represalia, mandando a Juan a la isla de Patmos. Estando Juan allí, el Espíritu de Dios se presentó con voz fuerte como de trompeta. Juan dio la vuelta y vio a la figura del Hijo del Hombre, que le dio la potestad para escuchar y ver las cosas que han de pasar en este mundo. Hermanos, la revelación de Jesucristo véase en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 en adelante. En este video damos un ejemplo simbólico cuando Juan, estando en prisión en la isla de Patmos, vio una señal. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias de Asia. Hermanos, vemos la revelación de Jesucristo al apóstol Juan, cuando le revela las cosas que han de suceder en este mundo. Hermanos, aquí damos un resumen de Apocalipsis parte 1. Cuando el Imperio Romano perseguía y mataba a los verdaderos cristianos de Jesucristo,
Muchos de ellos huyeron y se escondían a unas cuevas llamadas catacumbas. El presidente de Amazigh Fast, Doug Batchelor, nos explica cuando los cristianos se escondían en las catacumbas. Durante este periodo de crecimiento exponencial, los cristianos del Imperio Romano estuvieron literalmente ocultos. Este laberinto de túneles y salas bajo las ciudades de Roma se conocen como catacumbas. Es importante entender qué son las catacumbas. Algunos creen que son cuevas naturales que había bajo la ciudad de Roma y que los cristianos utilizaron. Salvo raras excepciones, las catacumbas no eran cuevas naturales, sino que fueron excavadas por los cristianos. Así que los cristianos hicieron complejos laberintos subterráneos. A veces celebraban allí los servicios donde estaban enterrados los mártires. Por otro lado, es muy significativo el hecho de que enterraran allí a sus muertos. Los cristianos creían en la resurrección del cuerpo. Esta creencia cambió con el paso de los siglos, pero sabemos que los primeros cristianos creían que su cuerpo sería resucitado. Por eso optaron por enterrar a los muertos en lugar de incinerarlos. Así que, si se les veía enterrando a los muertos, sobre todo durante las intensas oleadas de persecución, era como decirle a la policía que viniera a investigarme porque puedo ser un cristiano. En el año 306 llega al poder un nuevo emperador y la situación de pronto cambió. Constantino el Grande fue un líder militar y un político astuto. Constantino tuvo que enfrentarse a una serie de guerras civiles para poder convertirse en emperador. Sus intereses eran personales y políticos, no tenían nada que ver con el cristianismo. Desciende de la Galia, que tenía bajo su control, para enfrentarse a Magencio, en Italia. Constantino viene del norte hacia el sur, a Italia, haciendo un largo recorrido. Mientras marchaba con su ejército, una noche tuvo un sueño donde Dios vino a él y le dijo: te convertirás en cristiano, pondrás este símbolo en tu escudo y vencerás. Poco después tuvo una visión. La historia relata que fue vista tanto por Constantino como por su ejército. Levantó su vista hacia el sol y vio una cruz llena de luz y escrito en griego: en tu túnica, bajo este signo vencerás. La historia de que había tenido este sueño aparece en una etapa relativamente temprana. Es descrito por Eusebio. Se encuentra en diferentes fuentes con diferentes versiones, pero parece que Constantino sí que dijo: he tenido este encuentro divino y un ángel me ha dicho que gracias a la señal de la cruz venceré. Constantino mandó pintar los escudos de sus tropas con el símbolo cristiano. Entonces, su oponente sale de Milán y va hacia el sur para enfrentarse a él. Las tropas de Constantino estaban mejor entrenadas porque ya habían ganado varias victorias en su marcha. Su oponente cruza el río en el puente de Milvio. Constantino y su ejército están delante de él y detrás de él el río. No es una buena situación, porque si no vences al enemigo, no tienes dónde retirarte. Así Magencio fue derrotado. Constantino aún no era cristiano, pero cree que el Dios cristiano le ha dado la victoria. El Dios cristiano es más poderoso que ningún otro Dios. Constantino hizo que el símbolo del cristianismo se integrara en el imperio. Luchó bajo ese símbolo y ganó. Como buen emperador romano pensaría: tengo el símbolo, estoy en el camino correcto. Si tú eras un pagano o estabas confuso en cuanto a la religión, tienes un conflicto de deidades. ¿Cuál quedará por encima de las otras? El Dios cristiano. Puedes sacar tus propias conclusiones. Gradualmente cambió el sentido nacional contra el cristianismo. Durante el reinado de Constantino, los cristianos pasaron de ser una secta perseguida a detentar abiertamente posiciones de influencia en los tribunales y en los palacios de reyes y gobernadores. Ahora, una gran parte de las élites y de la clase dirigente
se convierten automáticamente en los obispos locales. Se convirtieron al cristianismo. No fue tan difícil, porque la mayoría ya creía en una divinidad suprema. Ahora es más fácil hacer una carrera militar o en la administración pública imperial si eres cristiano. Porque todos los que ostentan el poder son cristianos. Si querías escalar en la jerarquía, ya sea en el ejército, el gobierno civil o en los tribunales, te hacías cristiano. El edicto de tolerancia de Constantino lo hace muy atractivo. Constantino puede proclamar su título de El Grande, ya que cambió la historia del mundo e hizo que el cristianismo, que hasta entonces había sufrido sangrientas persecuciones, se convirtiera en la religión del Estado. Y como todos en el Imperio Romano entraban a formar parte de la Iglesia cristiana, traían con ellos muchas de sus antiguas creencias y prácticas paganas. Ahora que el cristianismo había alcanzado la legalidad, un amplio número de miembros de las élites lo ven muy atractivo en las siguientes generaciones. La población cristiana aumenta un 10%, luego un 15%, un 25%, pero sobre todo aumenta en las élites. Este es el verdadero cambio. Es ahí cuando el cristianismo se convierte en lo que es hoy. Porque ahora la clase dirigente es cristiana. Con el tiempo, los líderes de la Iglesia comenzaron a vestir sotanas majestuosas y a realizar ceremonias extravagantes que habían formado parte de las religiones paganas. En lugar de los sencillos mandatos de Dios, comenzaron a enseñar supersticiones y tradiciones humanas. Ahora, en lugar de que la Iglesia cristiana convirtiera al mundo pagano, los paganos estaban convirtiendo a la Iglesia. Imaginemos la Iglesia del siglo I como un tren en marcha. El Nuevo Testamento nos describe cómo era la Iglesia. Esa Iglesia entró en un túnel largo y oscuro en los siglos II al IV. Cuando este tren de la Iglesia salió de este largo y oscuro túnel, era tan diferente del tren que entró que uno se pregunta, ¿qué le ha pasado? En el año 391, por orden del emperador Teodosio I, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. La adoración en los templos paganos fue declarada ilegal y todas las prácticas paganas cesaron. Se está intentando cristianizar el imperio. Se quiere cristianizar la cultura pagana existente. Las antiguas basílicas eran en realidad templos paganos. Simplemente ponían una cruz encima y pintaban escenas de santos, héroes y mártires bíblicos. Los cristianos estaban determinados a apoderarse de los templos paganos. Un líder notable de la Iglesia escribe sobre esto en un tratado que ha llegado a nosotros. Refuta los ataques de los paganos en contra del cristianismo. En su argumentación dice, los lugares de culto paganos ahora son lugares de adoración cristianos. Nos hemos apoderado de ellos, los hemos limpiado de la idolatría, los hemos santificado y ahora son lugares donde se adora al único Dios verdadero. ¿Acaso hay otra evidencia más clara que diga que vuestra religión es falsa? ¿Dónde están vuestros dioses que permiten que esto ocurra? En realidad, los cristianos, muchas veces de forma deliberada, tenían la estrategia de acaparar no solo los lugares de culto, sino también los rituales o ideas. Creían que absorbiéndolos avanzarían en la difusión del cristianismo. Lo que no sabemos es hasta qué punto se replantearon esta estrategia y se preguntaron, bueno, ¿hasta qué punto es correcto hacer esto? ¿Y por qué estamos aceptando creencias de otras religiones? La velocidad con que la Iglesia primitiva cayó en la apostasía te deja atónito. Aunque millones de paganos fácilmente se unían a la Iglesia, se resistían a abandonar sus ídolos. Los romanos y los griegos estaban tan acostumbrados a estar rodeados por los símbolos de sus deidades, que siguieron haciendo lo mismo dentro del cristianismo. Muchos nuevos conversos renombraron a sus antiguos dioses con nombres cristianos. Por ejemplo, Pablo, María, Pedro. La estatua de Júpiter se convirtió en Pedro. Tiene un disco solar sobre su cabeza, que indica que en realidad no es Pedro, sino una estatua pagana renombrada. En lugar de Rómulo y Remo, ¿eh? ¿Por qué no mártires? Los grandes mártires, Cosme y Damián, ¿no?
Las representaciones de Isis, que aunque Grecia la había asimilado como propia, en realidad era una diosa egipcia, se convierte en la representación de María con su hijo. Ya existía la tradición de representar una madre con su hijo. Está, por ejemplo, en el mitraísmo, en Babilonia, en la antigua Persia. Parece que María adquirió algunas de las atribuciones de otras diosas. Tiene una túnica azul oscuro y está encima de una media luna. Es la madre de todos los dioses. Isis lleva en sus brazos a su hijo Horus. Esta imagen recibe un nuevo nombre, el de María con el niño Jesús. El dios Hermes se convierte en la representación de Cristo como el buen pastor. Asclepio es la imagen que sirve de modelo para muchas representaciones de Jesús. Un dios joven y vibrante, con el pelo rizado y barba corta. Pronto las estatuas de los santos y de Jesús comenzaron a adornar las iglesias. A pesar de que Dios prohíbe claramente esta práctica en los 10 mandamientos, la gente continúa venerando y rezando a estos ídolos. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este último punto está relacionado con la veneración a María, la madre de Jesús. Si bien es cierto que María fue una mujer fiel y honrada por ser la madre de Jesús, en ningún lugar de la Biblia se enseña que deba ser divinizada o adorada. María siempre fue muy importante en la historia antigua de la cristiandad, pero en la Edad Media fue elevada a un rango de semidiosa. Creían que la Virgen María podía interceder por los culpables seres humanos ante su Hijo, totalmente virtuoso, justiciero y censurador. Es una imagen extraña, pero así es como lo muestra el arte religioso de la época. La Biblia no venera a María como a alguien más allá de lo humano. La muestra como una mujer pura y maravillosa que fue usada por Dios para dar a luz al Mesías. Sin embargo, en el Concilio de Nicea, en el año 325, la Iglesia elevó a María al rango de diosa y comediadora con Cristo. Incluso en una fecha tan temprana como finales del siglo IV, ya se dedicaban iglesias a la Virgen María. Hermanos, el presidente de Amazing Facts, Doug Batchelor, nos explica en el Concilio de Nicea en el año 325, la Iglesia elevó a María al rango de diosa y comediadora con Cristo. Al final del siglo IV ya se dedicaba en la Iglesia a la Virgen María, siendo que Jesucristo dejó claro que la única iglesia que viene a buscar es todos vosotros. Amén. Apocalipsis, capítulo 12, la revelación de Jesucristo al apóstol Juan. Parte 2. Suscríbanse en YouTube, Pastor del Evangelio de Jesucristo, Mario Suárez, donde encontrarás prédicas de la Biblia, de la palabra de Dios y testimonios personales. Suscríbete. Dios te bendiga.